En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Llegamos a el último día de la semana y estaban escuchando ayer, saben que estamos pasando aquí en La Máquina de Pensar la grabación de la charla que hicimos en Salto, en la sala de conferencias de la Intendencia de Salto, allá en la Dirección de Cultura, para inaugurar la exposición Borges a la orilla del mundo. Se trata de una exposición, ustedes ya lo saben porque se los he contado varias veces, de caricaturas e ilustraciones, unas 25 obras de 19 autores, muy pero muy disímiles. Son artistas muy consagrados y algunos que recién empiezan, y hay gente del cómic, y hay gente de la caricatura, y hay gente del arte visual, en fin, es algo muy interesante. Bueno, esta exposición quedó allá en la Dirección de Cultura de Salto, en el Palacio Córdoba, y para inaugurarla, para estrenarla, hicimos, junto a Marta Peralta y la Dirección de Cultura, hicimos una mesa en torno a Borges. Por suerte la sala de conferencias de la Intendencia de Salto estaba colmada de público, hubo que buscar sillas incluso, así que les agradecemos a todos los salteños que fueron a la presentación. Y ahora continúa, amigos, toca escuchar la última disertación, la de Leonardo Martínez, que habla sobre un cuento muy interesante de Borges, un cuento que no suele leerse, o yo hace mucho que no leía, y que tiene que ver con el nazismo y la banalidad del mal. Ahora, amigos, le toca el turno a Leonardo Martínez. Él es profesor de Lengua y Literatura, docente en secundaria desde el 2002, es profesor de Teorías Literarias y Corrientes Literarias en el CERF de Salto, y actualmente es docente en el matutino nocturno del Liceo número 1. Señor Leonardo Martínez. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hay algunas personas queridas aquí que vuelvo a encontrar y que tuvieron que ver con mi formación, así que quiero agradecerle especialmente a Elena Esteves, que se haya tomado el trabajo de venir desde Zanja del Tigre hasta aquí, en Sulki, y haya abandonado el paraíso terrenal de Zanja del Tigre para venir a acompañarnos en este momento. Bueno, algunas apreciaciones antes de comenzar con la pequeña ponencia. Lo mismo, lo que tengo escrito es muy breve. Algunas cosas que quiero puntualizar sobre todo lo que se ha dicho, por ejemplo sobre la seriedad de Borges. Justamente en mis épocas de estudiante, cuando recién me acercaba a Borges, en las charlas con Elena, con Hugo Strand, que fue otro de los tipos notables que tuve la suerte de tener como amigo y profesor, al profesor Jorge Miguel Goró también, un tipo genial. En charlas que teníamos sobre Borges, sobre Onetti, por ejemplo, convenimos en un momento determinado que en realidad eran humoristas. Los tipos son muy serios y muy adultos, pero en realidad son grandes humoristas porque de alguna manera están ironizando, satirizando el comportamiento humano, se burlan de todos nosotros, se burlan de ellos mismos. Uno lo puede ver también en otro escritor notable del siglo XX, que es Emil Cioran, y uno lee los títulos de Emil Cioran y lo primero que piensa es que es muy pesimista y gris, pero el tipo es un gran humorista y los invito a que lean a cualquiera de ellos porque son sumamente divertidos. Lo otro, que es sobre la seriedad de Borges y su forma de hablar, hasta un poco timorata, tiene un poco que ver también con los cuentos que elegimos con Fernando. Estos cuentos pertenecen a la década del 40, cuando el peronismo en la Argentina persigue a Jorge Luis Borges, no Perón puntualmente porque no tenía tiempo, pero sí los comisarios de Perón. Entonces, en un momento determinado, Borges es desplazado de la biblioteca y designado a ser inspector. No se sabe bien si es verdad que fue inspector de gallinas y conejos o solamente de otros avechuchos, pero
porque claro, sobre todo eso hay una gran discusión sobre qué fue, por eso les recomiendo leer la biografía del autor que citabas hoy, Pablo, perdón que se me pasó ahora, de Williamson, que en la parte que dedica justamente a esa década del 40, que lo cuenta mucho mejor que yo. Y bueno, Borges se quedó sin trabajo porque renunció a la inspectoría de granja y no sabía de qué vivir, andaba muy preocupado. Entonces alguien le propuso, ¿por qué no te pones a dar conferencias? Lo que al tipo le pareció un disparate, porque no le pensaba que eso pudiera ser una profesión y que pudiera vivir de dar conferencias. Entonces, bueno, necesitado de dinero, obligado a que no pelea, aceptó y fue a dar la primera conferencia. La escribió y le pareció que le quedó muy larga y estaba muerto de miedo y de terror de enfrentarse a un público y no aburrirlo con sus disquisiciones. Entonces pasó por la casa de una amiga que le dio para tomar algunas bebidas espirituosas y allá salió Borges con la mirada un poco perdida y con ese hablar un poco timorato, y fue su marca para siempre de su forma de hablar y estar mirando siempre como perdido, o sea, buscando un punto en el espacio, más allá de su ceguera, lógicamente. No es una ironía lo que estoy diciendo, pero incluso en la época en que sí podía ver, también para poder hablar, Borges no hacía contacto visual con el público. Bueno, para comenzar, voy a citar a otro Borges, alguien que decía, ¿qué se puede hacer en este país? Nada, ni dejarse engañar. Si uno fuera una bestia rubia, ¿acaso comprendiera a Hitler? Hay posibilidades para una fe en Alemania. Existe un antiguo pasado y un futuro, cualquiera que sea. Si uno fuese un voluntarioso imbécil, se dejaría ganar sin esfuerzos por la nueva mística germana, pero aquí, detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos. Esto lo dice el personaje de Eladio Linacero en El Pozo, de Juan Carlos Onetti Borges, el segundo apellido de Onetti Borges. Así que me pareció pertinente recordar a un Borges uruguayo también aquí. Bien, el cuento de Ocho Requiem aparece por primera vez en la revista Sur en el año 46, pero el cuento es incluido en un volumen recién en el 49, editado por Losada en Buenos Aires. Se podría decir que este cuento cierra un ciclo de publicaciones que hizo Borges en contra del antisemitismo y en contra del nazismo. Participó en el Congreso contra el Nazismo y el Antisemitismo el 6 y 7 de agosto de 1938, por ejemplo. En el diario Crítica publicó también algunos trabajos, como el trabajo de Heinrich Mann, Escenas reales de la crueldad nazi, por ejemplo. Después publicó otros ensayos propios, como Una pedagogía del odio, en la revista Sur en 1937, Ensayo de imparcialidad, en Sur también en el 39, Notas sobre la paz en el 45, y el que es posiblemente el ensayo más citado de Borges, que es Anotación del 23 de agosto de 1944, incluido en otras inquisiciones. Hago esta salvedad antes de comenzar con el tema propio del cuento y hablar de este Borges narrador desde una crítica y perspectiva histórica, porque fácilmente se tiende a confundir y a creer que Borges a partir de este cuento tiene un espíritu nazi y antisemita, cosa que no es verdad. Lo que intenta hacer Borges, en cierta manera, es tratar de entrar en los laberintos psicológicos de lo que fue ese pensamiento nazi para devolvernos a nosotros algún tipo de explicación. Pero queda más que documentado en la historia y en sus obras el antinazismo y el antitotalitarismo de Jorge Luis Borges. Lo que sucede, lógicamente, es que si nosotros prestamos atención, ambos cuentos tienen muchas cosas de la mano. El milagro secreto junto con Dodge Requiem. Ambos personajes van a ser ajusticiados a las 9 de la mañana. Ambas situaciones se dan durante la madrugada, esperando la ejecución. Uno es nazi, el otro es un judío, ¿verdad? Y tienen también como un punto de contacto, digamos, la desesperación trágica en los personajes. ¿A qué me refiero con la desesperación trágica? Claro, lo que sucede es que en el cuento de Milagro Secreto, si prestamos atención, está narrado en tercera persona, lo que permite al narrador tomar cierta distancia con el hecho que está contando. En cambio, Dodge Requiem es un cuento que obliga o necesita que el narrador se ponga en primera persona para poder hacer empatía con esa forma de pensamiento. Lógicamente que no para justificarlo, sino para tratar de entenderlo en todo caso. Otto Dietrich zur Linde comienza por presentarse como si se tratase de una tragedia con solo un personaje y el coro.
El rol del coro lo va a cumplir el editor, que hace notas a pie de página en el cuento. De hecho, si prestamos atención, el cuento se desarrolla siguiendo ciertas unidades muy parecidas a las unidades aristotélicas. Hago esta apreciación porque la analogía no es perfecta ni exacta con la tragedia, pero hay puntos de contactos, como por ejemplo la unidad de acción. La unidad de acción en la tragedia apunta al hecho puntual de que una acción termina por definir todo el destino de un personaje. Aquí, el momento en que se define la vida de Otto Dietrich zur Linde tiene que ver con su responsabilidad de ser jefe, regentear un campo de exterminio judío y haber matado a un poeta que se llama David Jerusalén, como la definición de la historia de su vida. La unidad de tiempo, si nosotros vemos, al contrario de la tragedia, donde todo se desarrolla en un ciclo solar, ¿verdad?, desde que amanece hasta que oscurece, lo que nos muestra la fragilidad de la felicidad, la fragilidad de la gloria. Agamenón llega al amanecer siendo glorioso y triunfante de Troya y al final del día es asesinado por su esposa. Edipo despierta a la mañana siendo un padre de familia feliz e idolatrado por su pueblo y al final del día se da cuenta que es el más infeliz de todos los hombres, descubriendo su propio destino de haber matado a su padre y haber fecundado a su madre y tener esos hijos y hermanos y bueno, y terminar desterrado. Entonces aquí podemos ver que en este caso se da un viaje inverso, es durante la noche hacia el amanecer, no del amanecer hasta el anochecer, pero esto también podría tener una explicación con el hecho de que el personaje busca las explicaciones y se busca a sí mismo, como haciendo anagnórisis, tratando de comprender qué ha sido su vida, qué es lo que ha sucedido, y hace un viaje de la oscuridad de la ignorancia hasta la luz del conocimiento, para justificarse, para haber justificado su vida miserable, lógicamente. Y lo otro tiene que ver con la unidad de espacio. En el caso de Deutsche Requiem no se desarrolla ni en las puertas del palacio ni en la escalinata del templo, como solía suceder con las tragedias. En este caso, el personaje, lejos de la gloria, va a desarrollar toda la acción dentro de un calabozo, esperando la ejecución. Hábilmente, Borges, a través del personaje, comienza haciendo una referencia a la prosapia, ¿no?, a la descendencia, a quienes han sido sus antepasados. Entonces Otto Dietrich zur Linde, en esa referencia a la procedencia, de dónde viene, lógicamente que oculta a algunos familiares y hace referencia a otros. Lo notable es que la nota del editor a pie de página, haciendo el trabajo del coro, hace ver ciertas fallas y juzga de cierta manera el personaje, que luego vamos a comprender por qué sucede eso. El personaje que deja fuera es Johann Forkel, que supuestamente fue un antepasado que se dedicó a hacer la parte filosófica y un trabajo hebraísta basado en Hegel sobre Jesucristo. Los otros antepasados que sí nombra Otto Dietrich zur Linde son guerreros, o sea, nos muestra dos facetas de su misma familia, la espada y la pluma. Los hombres que son héroes guerreros y aquellos que fueron héroes intelectuales. Lógicamente, que cuando miramos la posición de Otto Dietrich zur Linde en este destino, está fuera de esas dos cosas. Es simplemente un ser miserable que mató a un judío y regenteó un campo de exterminio. No es ni un filósofo, ni tampoco fue un gran guerrero. Aún así, siguiendo con el pensamiento griego, podemos ver algo interesante, y es la forma en que el destino es planteado dentro del cuento. El destino dentro del cuento es planteado de una manera maravillosa, y es esa forma de destino pensado o prefijado del que hablan los griegos, donde existe una moira, una porción de destino que todos debemos cumplir sí o sí. Por lo que todos los destinos no son otra cosa que eslabones de una sola cadena. En una cadena todos los eslabones son necesarios, por tanto, la vida mísera y el comportamiento misio de Otto Dietrich zur Linde también es necesario para los destinos secretos del universo, o la economía secreta del universo que solo Dios conoce, como le gustaba decir a Borges. Eso lo libera de culpas, porque de última, él solamente está cumpliendo con un destino orbicular. Él ha sido solamente una herramienta. Allí llegamos a un punto donde podemos ver a través de ciertas citas en el texto las justificaciones que hacen de su comportamiento, de su ideología y de la ideología nazi y de ese fanatismo que Borges logra desentrañar tan magistralmente y mucho antes que Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, donde desarrolla el concepto de la banalidad del mal, por ejemplo.
Si me permiten, justamente hablando de incentivar para la lectura, les voy a tomar a ustedes, mejor dicho, el tiempo y voy a elegir algunas citas del cuento para poder, fundamentar esto que les estoy contando. En el primer fragmento lo podríamos definir como la justificación, el desandar de los laberintos psicológicos del destino orbicular y oracular del personaje. Dice Otto Dierck-Zurlinde: durante el juicio, que afortunadamente duró poco, noble, justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Queda muy claro que aquel personaje comienza a aceptar la derrota, pero no se siente derrotado. Es más, está diciendo que él es el futuro de la humanidad, cosa que le da a uno bastante temor, porque aparece allí justamente el concepto de la banalidad del mal. O sea, nosotros somos un mal necesario y yo tuve que hacer lo que había que hacer para que el destino orbicular se cumpla. La economía secreta del universo necesita que los tipos miserables como yo existan, y esto hay que hacerse, y alguien tiene que hacerlo, y lo hice yo. Entonces no tengo por qué justificarme. Quien asesinare por la razón que le parece justa no tiene culpa, o algo así dice otro de los poemas de Borges. En la segunda cita la definí como el hombre y la sensibilidad, imagen que tira por tierra la idea del asesino, torturador nazi como un monstruo psicótico, incapaz del placer y de la experiencia estética. Sobre esto dice el personaje Otto Dierck-Zurlinde: no puedo mencionar a todos mis bienhechores, pero hay dos nombres que no me resigno a omitir. Hay dos nombres que no me resigno a omitir: el de Brahms y el de Schopenhauer. También frecuenté la poesía. A esos hombres quiero juntar otro vasto nombre germánico: William Shakespeare. Antes, la teología me interesó, pero de esta fantástica disciplina y de la fe cristiana me desvió para siempre Schopenhauer. Con razones directas, Shakespeare y Brahms con la infinita variedad de su mundo. Sepa, quien se detiene maravillado, trémulo de ternura y de gratitud ante cualquier lugar de la obra de estos felices, que yo también me detuve ahí, yo el abominable. Esto nos muestra un personaje que es perfectamente capaz de tener sentimientos y sensibilizarse ante el arte. Nosotros estamos esperando por ahí encontrarnos con un monstruo terrible, psicótico, incapaz de la sensibilidad, pero no, es un hombre común y quizás con mucha mayor sensibilidad que muchos hombres que no son asesinos ni son nazis. Eso también es un descubrimiento maravilloso de Borges, porque muestra otra cara del temor. El temor no basado en la razón. El hombre que a través de la razón y a través de la ideología comienza a fundamentarse al punto de sentirse libre. No es casualidad, porque lógicamente Borges es un autor intertextual. Claro, nosotros podríamos pensar que todo escritor en realidad es una síntesis de todo lo que ha leído, pero en el caso de Borges eso es neurálgico. Todo lo que dice Borges está basado en parte de su acervo cultural. Que nombre a Brahms aquí no es casualidad, y que su antepasado sea Johannes Forkel con el apellido Forkel tampoco es una casualidad. Brahms es el autor de una obra que se llama también Deutsche Requiem, y es maravillosa, una hora 43 minutos de pura diversión. Yo les juro que no se van a aburrir. Y en esa obra Brahms trata de, a través de textos bíblicos, acercarse al dilema de la vida y la muerte. Entonces no es casualidad que sea nombrado Brahms, y que Forkel tampoco sea una casualidad, ya que Forkel fue también un músico y escritor, y fue el que biografió la vida de Brahms, y que es el libro de cabecera hasta el día de hoy. Aunque la música de Forkel no ha tenido mucho éxito en la historia, sí sigue siendo su biografía y su visión sobre Brahms el punto cardinal para el estudio de esa música. Recuerdo, y los invito también a que vean una película maravillosa que se llama La Solución Final, dirigida y actuada por Kenneth Branagh, en un momento justamente Eichmann, que es representado en la película por Stanley Tucci,
va a escuchar música y en vez y él busca a Wagner o busca a Brahms, pero no Schumann, porque dice que no quiere escuchar la mariconería judía, ¿no? Entonces uno empieza a comprender que el nazismo no es solamente una ideología del exterminio, sino también es una ideología basada en la estética. La belleza no se busca solamente en la idea de la eugenesia y la raza aria, es estética también en el arte, en la música, es la depuración de todo. Es mucho más complejo, y Borges se animó a eso justamente, a través de este cuento. En el fragmento tercero aparece el destino azaroso o premeditado. Es una recurrencia en la literatura borgiana. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el soneto Las Cosas de Borges, la primera estrofa termina hablando justamente de los naipes y el tablero. No sé si recuerdan, es un poema precioso que comienza diciendo: las monedas, el llavero, la dosis cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero. Los naipes y el tablero, claro, porque hoy se hablaba del juego, y ambas formas de juego representan dos formas del destino. Los naipes representan un destino azaroso, donde el jugador tendrá que resolverse según la divina providencia de los naipes que le tocó. En cambio, en el tablero, bueno, uno empieza a manejarse con las estrategias, las piezas las mueve uno y el destino está jugado por el destino que uno elige. Dice aquí: el azar del destino tejió de otra manera mi porvenir. El 1 de marzo de 1939, al oscurecer, hubo disturbios en Tilsit, que los diarios no registraron. En la calle detrás de la sinagoga, dos balas me atravesaron la pierna que fue necesario amputar. Así se termina el destino heroico del personaje. Ahí pasa a ser un burócrata, un tipo que tiene que regentear un campo de concentración. Es alejado del campo de batalla, alejado de la gloria. Ahí se juega su destino, de hombrecito gris, ¿no? Al igual que Adolf Eichmann. La diferencia entre Eichmann y Otto Dietrich zur Linde, lo pueden ver en el libro de Hannah Arendt, comparándolo con este cuento, es que Otto Dietrich zur Linde es un hombre cultivado. Como podemos ver, ha leído a Schopenhauer, Shakespeare, ha escuchado a Brahms. En cambio, el personaje de Adolf Eichmann es un hombrecito gris, bastante grotesco y muy inculto, pero siempre justificado por la orden de sus superiores. Eso lo hace ver Hannah Arendt en cada una de las páginas de su artículo. En el fragmento 4 aparece la visión de Dios en un destino donde todos los destinos de los hombres es un solo destino, y acá aparece una idea de Dios que es muy rara para nosotros, al menos lo fue para mí cuando lo descubrí. Borges plantea una idea notable, y es la idea de que Dios no es algo que existe, sino algo que va a existir. Cuando se agoten todas las posibilidades de existencia, cuando se agoten todas las posibilidades de experiencias del ser humano, entonces se va a llegar a la perfección y ahí va a surgir Dios. El personaje dice algo interesante aquí. Dice: no hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esa teología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. O sea, aquellos hombres, incluso los más miserables, también son parte de Dios, también son Dios, también son el rompecabezas que va a formar ese Dios del futuro. Por tanto, no hay culpa en ellos. En el quinto fragmento aparece la banalidad del mal. Nos dice por aquí: ignoro si Jerusalén comprendió que si yo lo destruí fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío. Se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de algún modo me he perdido con él. Por eso fui implacable. El personaje tenía que matar el remordimiento. Quizás nunca vio morir, nunca vio matar, pero tenía que matar a alguien. Había que matar la piedad para poder cumplir sin culpa el deber del exterminio. O sea, cumplir con un trabajo rutinario, como en una fábrica, como en cualquier otro trabajo. Ya para terminar, igual que en la tragedia, tenemos la ignición del héroe, ese momento en que todo cierra, en que el personaje se da cuenta para qué vino al mundo, cuál ha sido su rol, para qué está acá, cuál es su entorno, y se define como persona. Y nos dice lo siguiente: ensayé diversas explicaciones y no me bastó ninguna. Pensé, me satisface la derrota, porque secretamente me sé culpable y solo puede redimirme el castigo. Pensé, me satisface la derrota porque es un fin y yo estoy muy cansado. Pensé, me satisface la derrota porque ha ocurrido, porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán, porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé hasta dar con la verdadera.
O sea, blasfemar sobre un solo hecho de la realidad o del devenir del mundo es justamente romper un eslabón de esa cadena de la que él, lógicamente, es parte y que es necesario. Y termina haciendo la gran división entre el hombre y el espíritu, con estas palabras que son muy fuertes. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Miro mi cara en el espejo para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas, cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede tener miedo, yo no. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora les propongo oír la mesa que hubo después de las 4 disertaciones de estos 4 docentes: Sara Martínez, Fernando Rocha, Pablo Márquez y Leonardo Martínez. Gracias, Leonardo Martínez. Muy interesante la ponencia, muy interesante yo me quedé pensando en varias cosas. Borges hablaba en inglés desde la infancia, incluso dicen que aprendió primero inglés que castellano. Pero él, en su afán por la cultura, en su afán por los libros, fue desarrollando esa cultura y en un momento sintió la necesidad de aprender alemán para leer a Schopenhauer en la lengua original. Se enseñó a sí mismo el alemán con un libro de gramática. ¿Por qué cuento todo esto? Porque para Borges, y no solo para Borges, para todo el mundo, Alemania iba desarrollándose culturalmente como una de las grandes cimas de la cultura occidental, en la música, en el cine, en la escritura, en la poesía, y ni que hablar en el pensamiento, en la filosofía. La pregunta que se hace Borges, que se hace cualquiera, es cómo podés pasar de llegar a la cima, a la cúspide de la cultura, y dar un paso y convertirte en nazi y convertirte en la mayor fábrica de muerte, fábrica industrial, de industrializar la muerte a unos niveles de eficiencia y de gestión que realmente son asombrosos. Entonces, para tratar de responder esa pregunta es que en parte escribe ese cuento y escribe otros ensayos, ¿no? Donde menciona, yo me acuerdo de uno, por ejemplo, en que dice que los que hinchaban por los nazis en Argentina, secretamente ellos quieren que Hitler sea derrotado porque tienen miedo de que Hitler gane y que el mundo se convierta. Y es más, y llega a decir que tal vez Hitler mismo quiere ser derrotado, ¿no? Y me hizo acordar esto no tiene nada que ver, pero me hizo acordar una película de Drácula, donde Drácula quiere que su reino de terror se vaya invadiendo porque él quiere que todo el mundo muera antes que se muera él. O sea, quiere suicidarse él, pero quiere liquidar a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de grandes crímenes, gigantescas máquinas, industrias de la matanza, de la masacre, como es los campos de concentración, y yo creo que Borges no sabía, y en eso le agradezco a Leonardo Martínez que lo haya traído acá en este momento, este tema, que Borges no sabía que unos 30 años después de que él estaba escribiendo esto, quizás 40 años, uno de los grandes poetas y grandes renovadores de la poesía en Argentina, su hijo iba a ser secuestrado, iba a ser desaparecido, y que la esposa de su hijo, su nuera, iba a ser traída a Uruguay, y que su bebé iba a ser apropiado, y que ella iba a hacer desaparecer a una argentina aquí en Uruguay, todavía no ha aparecido, y que hoy Leonardo Martínez, que está hablando de esto, veamos en el canal de televisión que los que perpetraron ese crimen contra Claudia Irureta de Hellman, ¿no? La madre de Macarena Hellman, iban a tener hoy 30 años, creo que se les concedió a cada uno, digamos, ¿no? Lo comento porque la historia va dando vueltas, pero a veces nos encontramos con la misma pregunta, ¿no? Y yo te preguntaría también a Leonardo las mismas preguntas de cómo el ser humano puede llegar a ser tanta masacre, tanta maldad, y que la respuesta que a veces nos damos nosotros, parece muy fácil, son unos brutos, o no son gente que no sé qué, o son gente que no tiene, son gente insensible,
es una respuesta muy simple y muy maniquea, muy simplificadora. Casi caricaturesca. Exacto, porque lo que escribe Borges, y eso ocurrió en la realidad, y yo creo que también ocurrió aquí en Uruguay, es que para cometer esos crímenes hay que primero matar la sensibilidad interna, hay que insensibilizarse, cometiendo distintas... Y para eso también se requiere cultura, increíblemente. O sea que la cultura no te salva y no quiere decir el hecho de tener... Entonces te pregunto esto, Leonardo, ¿cómo ves esto que te acabo de decir? La verdad, pensando un poco, cuando uno lee el libro de Hannah Arendt, por ejemplo, nota una estrategia increíble que tiene que ver con la lengua. En todos los escritos dentro de la burocracia de la SS se eliminaba cualquier tipo de palabra que hiciera referencia al acto violento del asesinato. Entonces se hablaba de cuestiones médicas, se hablaba de evacuación, pero nunca se hablaba de la palabra. En determinada cantidad de tiempo el uso de esa terminología neutra hace que todo se transforme en una burocracia, y queda mucho menos violento que decir, bueno, asesinato, genocidio o ese tipo que lógicamente termina por traumar también a quienes tenían que llevar adelante esos actos, ¿no? Entonces la despersonalización incluso en el lenguaje es una estrategia. Hablar de, por ejemplo, de desaparecidos y no hablar de asesinato también es una forma de eufemismo, si se quiere. Sí, digamos, hay muchos símiles o metáforas médicas, hablar de una operación Cóndor, por ejemplo, ¿no? Como si fuera o una operación quirúrgica. También en lo que leíste, en tu análisis, se plantea también de que se requiere una insensibilización del torturador y del que va a matar, pero también que de alguna forma él dice, yo al matarlo también mato una parte mía, o sea, también hay es muy difícil de verlo esto, pero también hay un sufrimiento autoinfligido. Esto no justifica nada, simplemente complejiza para que no creamos que los, digamos, torturadores o los 5 hoy que fueron, les cayeron 30 años más de condena, simplemente son tan distintos de nosotros, digamos, en ese sentido. Tienen familia y etcétera. Pero también y son seres queridos por sus familias y hay gente que dice que son padres amorosos, exactamente. Pero también hay allí algo que es bien interesante. Cuando comenzamos la charla hacíamos referencia al hecho puntual del grito desesperado de Borges y de otro escritor alemán que es Ernst Junger, a que les recomiendo que lean también. Algunos lo consideran el Borges alemán, que hizo varios alegatos en varios de sus libros, anticipándose y avisándose sobre los peligros de los totalitarismos. Pensemos también que el tema de la democracia es un experimento recién llegado a Occidente. La única experiencia que se tiene anterior es la de los griegos en el siglo V a.C. La humanidad está más acostumbrada a vivir bajo regímenes totalitarios que en democracia. Es todo como un experimento en el que todos estamos siendo conejillos de India. Entonces no es raro que cada tanto aparezca algún personajillo caudillo tratando de acaudillar un pueblo y dando golpes de estado o sometiendo al pueblo al totalitarismo. Todavía eso no ha desaparecido. Bueno, ahora mismo hay una controversia sobre eso. Pensemos cuántos escritores en el siglo XX también han sido perseguidos. Pienso, también se cumplía en estos días años de Reinaldo Arenas, un gran escritor cubano que fue perseguido y exiliado de Cuba después del régimen de Castro. Lo que sucede es que no es casualidad de que el personaje que hay que asesinar para matar la sensibilidad sea un poeta. El intelectual siempre es un peligro. Claro. Y tiene que ver con la sensibilización. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
En este tercer bloque de La Máquina de Pensar continuamos escuchando las reflexiones finales en la mesa Borges, la Biblioteca Imaginaria. En este caso vamos a escuchar a Leonardo Martínez y la reflexión final de Fernando Rocha. El tema es que en la exposición, por ejemplo, que yo planteo, hay cosas que se quedan, ¿no? Que planteamos los cuatro incluso, ¿no? Que quedan como en el aire y no logramos concretar por el tiempo. Pero hoy, por ejemplo, cuando yo hablaba del tema de la frontera, ¿no? Yo lo enfoqué en la exposición solamente por el lado de los motivos que aparecen, los personajes, algún tema, pero habría que agregar, me faltó agregar, insisto, por razones de tiempo, la cuestión formal, Borges continuamente está jugando incluso, con las fronteras entre los géneros. Está jugando, justamente eso que vos decís, ¿no? Hasta dónde va el cuento, lo narrativo, y hasta dónde va el ensayo. Otra cosa, hay cuentos, por ejemplo, en las ruinas circulares, en ficciones, donde ahí, digamos, casi parece que está queriendo imitar el estilo de Lovecraft, ¿no? El famoso autor de horror, maestro norteamericano. Y siempre está jugando con las formas, ¿no? Con la frontera, con la ambigüedad, como vos planteabas. Estaba pensando también en el hecho de que incluso en el uso, en el manejo de la ironía, siempre sus ironías se están disparando por dos lados. Vos pensás que la ironía está siendo para un lado, y capaz que es así, pero al mismo tiempo está disparando por el lado contrario. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un poco en el cuento que yo planteaba, ¿no? Toda la primera parte parece una exaltación de la irrealidad, del idealismo, incluso de la utopía, pero en la segunda parte parece al mismo tiempo cuestionar eso otro, ¿no? Incluso habla de que el hombre ha llegado a elaborar simetrías perfectas que pretenden explicarlo todo. Plantea una seguidilla, ¿no? Dice: materialismo dialéctico, el antisemitismo y el nazismo. Entonces, en algún sentido está estableciendo un paralelismo. Incluso estaba pensando en otra cosa. Por ejemplo, Troinov, Uqbar y Orbis Tertius. Uno podría decir, como ahora incluso yendo a lo que vos planteabas de literatura fantástica, ¿no? Uno puede decir, bueno, es literatura fantástica. Bueno, sí, también puede ser especulación filosófica, como planteabas vos, y si estiramos un poco más la definición, casi es literatura, fantasía especulativa, en el sentido de ciencia ficción casi, ¿no? Está jugando casi con los límites de la ciencia ficción. Hay que decir una cosa, perdona Pablo, pero porque Márquez, porque no lo dijimos, hay que decir que cometimos un grave error. Porque estas cosas no hay que olvidarlas. Elena Esteves acá y ella lo sabe, y hay otros que lo conocen, Marta Peralta también. Plon, Uqbar, Orbius Tertius, está firmado como que se hizo el Salto Oriental, y cuando se cumplieron 50 años del cuento, que creo que fue en el año 97, Lisa Bloch de Beer, junto con ahora se me fue con Fernando Luzanó, y trajeron a uno de los protagonistas del cuento, que era Adolfo Bioy Casares, aquí a Salto, creo que fue en Las Nubes, y trajeron también a dos de los poetas más grandes brasileños, que eran Haroldo de Campos y Augusto de Campos. Algo increíble que ocurrió en Salto, no hace tanto tampoco. Digo porque para aquellos, Haroldo y Augusto de Campos eran todos los poetas más gigantescos. Uno de ellos todavía está vivo, Augusto. Y Adolfo Bioy Casares, bueno, no voy a presentarlo, ¿no? Vino aquí, lo cual quiere decir que Salto es importante a la hora de hablar de Borges. No tiene nada, es una adquisición, pero viste que estas cosas hay que recordarlas, que se hicieron, y bueno, se pueden hacer otras cosas así también, ¿no? Respecto a lo que planteaba Gonzalo, ¿no? También me quedé pensando en hacer, digamos, una especie de biografía como lector de Borges también. Si uno accede
la Volsunga Saga o a los escritos de Snorri Sturluson, es también, además de poder considerarse fantástico, en el sentido, digamos, porque ha evolucionado tanto el término fantástico que ahora ya no se habla de fantástico, o los teóricos se centran más en el realismo, lo realista y lo no realista, o que directamente es literatura, porque siendo un mundo posible no habría límites para lo que puede haber en él. Entonces, en ese caso sí coincido con la visión que planteas del conceptualismo, pero creo que está en la génesis de esas lecturas de la Volsunga Saga, ese tipo de orientación de su propia, ¿no? de su propio concepto sobre el tema. Claro, el tema de lo especulativo, ¿no? Que hacían referencia hace un ratito, lógicamente asociado a la science fiction, es genial, porque ¿qué sucede con eso? La science fiction, uno siempre tiende a asociarlo a las ciencias, digamos, a lo que se llama ciencias duras, ¿no? A la física, la química, etc. Y no lo piensa en las ciencias humanas, por ejemplo. Claro. Y por ejemplo, la literatura que son utopías y distopías, por ejemplo, trabajan sobre teorías de la ciencia humana, ¿no? de las ciencias duras, por ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que la literatura es un campo de experimento controlado, maravilloso, porque en la literatura uno puede hacer los experimentos que quiera y no va a morir nadie, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, sí, claro, salvo en Werther, que es autodestructivo, ¿no? Pero digo, para dar un ejemplo, hay un cuento maravilloso de un escritor de ciencia ficción, George Langeland, que los que son más ochentosos aquí pueden recordar una película con Jeff Goldblum que se llamó La Mosca, ¿no? Está basada en un cuento de George Langeland. Está editado en el libro Amigo de Bruguera, en el libro Bolsillo, aquello que era una colección maravillosa, ¿no? Y allí en ese libro de cuentos, George Langeland tiene un cuento que se llama La Dama de Ninguna Parte, ¿no? Un tipo, también esto para los que somos un poquito más viejos, ¿no? En la época en que uno miraba los canales por aire y había una hora en que se terminaba y quedaban las hormigas en el medio de la pantalla, ¿no? Aquello de shh. Entonces, el protagonista en un momento determinado acomoda la antena y ve gente dentro del televisor, ¿no? Y con el tiempo se da cuenta que lo que ve son un montón de científicos japoneses y una muchacha que es la ayudante de los científicos que está allí y un día logra comunicarse con la muchacha de la televisión, ¿no? Y cuando logra comunicarse con la muchacha de la televisión se entera de que esa gente eran científicos japoneses que estaban en el epicentro donde reventó una de las bombas atómicas. Entonces esa gente no murió, sino que simplemente se volatizó, se le separaron los átomos y ahora andaban por el éter, ¿verdad? Y la única forma de volver a juntar aquellos átomos era con un campo de atracción muy grande que solo era posible por los rayos catódicos de la televisión. Sí. Entonces los átomos se juntaban dentro de la tele. El tipo se enamora de la muchacha, ¿no? El tipo se enamora de la muchacha y no tiene mejor idea que si no puede traerla de nuevo al mundo material, al mundo concreto nuestro, entonces tiene que ir él. Y la única forma de hacerlo es tirarse una bomba atómica en la cabeza, ¿no? Entonces el tipo agarra y efectivamente construye una pequeña bomba atómica y se la precipita sobre la cabeza para volatizarse y poder encontrarse con el amor de su vida, ¿no? No les voy a contar cómo termina, si se juntan o no, vayan y busquen el cuento, lógicamente, ¿no? Ese es el chiste, pero además lo que voy es que ese tipo tiró una bomba atómica pero no mató a nadie. El tipo planteó una teoría donde es posible no morirse sino volatizarse y que con una bomba atómica eso se podría revertir, pero claro, la ciencia especulativa te permite a vos justamente escribir 1984 sin ser un totalitarismo mundial con un gran hermano mundial, o el libro Nosotros, ¿no? del ruso que ahora no me sé. El ruso que no me acuerdo. Sí. ¿Perdón? Ahí está, gracias Adrián, Samiatín, ¿no? Que es el germen de las distopías, ¿no? Que después vendrá 1984, El Mundo Feliz, etcétera, etcétera. Y uno que, ya que estamos entre escritores argentinos, que es una maravilla, Ubaldo Lamborghini y su novela Tadei, por ejemplo, que también es una distopía que, bueno, hay que estar con un buen estómago para leerlo, pero está muy bueno también.
Bueno, una de las cosas que uno puede hacer también con la literatura es precisamente tratar de no caer en lo blanco y lo negro y tratar de ver las claroscuros que tiene el alma humana, y por ejemplo un nazi también tiene claroscuros y un santo también tiene claroscuros, digamos, ¿no? O sea, para no caer tan fácilmente. Yo quisiera pedirle a Fernando Rocha, él es poeta, síntesis, mucha síntesis, y pedirle que cierre este encuentro. La pregunta es muy simple, porque uno cuando estamos en estos encuentros, a mí me da la impresión a veces, me entusiasma lo que estamos hablando, pero digo, si no la estaremos complicando, porque Borges es mucho más accesible y mucho más directo de todo lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Una de las cosas que le gustaba a Borges es los thrillers, y le gustaba la aventura, digamos, y le gustaba la cuestión intensa. Hay una intensidad en los cuentos, por algo nunca intentó la novela. Él dice que en un momento que yo no soy lector de novela, dijo, y en otros momentos tiene que ver con la intensidad que se logra en un cuento que rara vez se puede lograr en una novela, ¿no? Entonces ese elogio a la aventura, ¿no? Ese gusto por la aventura, nada, ¿por qué habría que leerlo a Borges? Se lo preguntamos a Fernando Rocha para que lo diga aquí. Si digo que no, le doy excusa para no leerlo, nos matan acá, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Y yo creo que leer la literatura hay que leerla, no importa el autor, ¿no? Borges nos convoca desde muchos puntos de vista. Muchas veces la poesía de Borges es inmediata, hay un antes y un después del Borges suizo más europeo al Borges argentino. Hoy cuando arrancabas vos hablabas de evitar el sentimentalismo, ¿no? Todo lo que se propone el ultraísmo y de la mano de Guillermo de Torre o Valle Inclán, que Borges saliera al principio, es un ataque virulento a los novecentistas, incluso Guillermo de Torre es lapidario con eso, ¿no? Evitar la sensibilidad barata es fuerte. Leer a Borges es encontrarse con mucho camino. Me voy a tomar solo un segundo para, pensando, y lo hablamos con Leonardo acá, lo que decía Gonzalo. Imaginarse que es más fácil, entre comillas, catalogarlo como texto fantástico, pienso en El Milagro Secreto, a tratar de explicar o convencernos de que no es posible que un tipo desarrolle dentro de su cabeza un cuento, o en realidad una obra de teatro entera, que la borre, que la vuelva a escribir, que no dentro de su memoria. No tenemos elementos para comprobar lo otro. Quizás más fácil es decir, bueno, es literatura fantástica porque no lo podemos comprobar. Yo creo que leer a Borges es un punto insoslayable. Leer a Borges tiene que ver con encontrarse con un erudito que muchas veces se lo acusa de estar muy distante del público lector común, cotidiano, cosa que a mí no me parece que no es así. Hay lecturas mucho más cerradas. Mis alumnos de cuarto pueden verificar eso, porque estamos trabajando nada más y nada menos que Trilce de Vallejo. Entonces, si básicamente muchas veces se lo acusa a Borges, entre comillas se lo acusa, ¿no?, de una lectura erudita. Ahora, leer a Borges también tiene que ver con un ejercicio intelectual muy interesante, porque hay cosas que vacíos que debo llenar de información, dentro de lo que tiene que ver con teoría científica, lo histórico, lo metafísico, lo filosófico, ¿no? Hablar del tema de la Kabbalah en el propio Milagro Secreto, cosas que a mí particularmente, no solamente cuando empecé mi carrera, sino cuando vos volvés a Borges, tenés que volver a reencontrarte con todo eso, a indagar. Entonces, son pocos, en ese sentido sí, los escritores que te dejan la duda, la espinita, y eso de que vos tenés que seguir buscando, indagando para meterse en el mundo Borges. Siempre hablamos que los textos literarios de alguna manera nos vuelven en diferentes etapas. No es lo mismo leer a los 16, a los 20, a los 40, a los 60 años, vuelvo a los mismos textos, y eso le da el carácter literario también, porque siempre le encuentro algo distinto, algo nuevo. Yo no soy el mismo. Entonces, esa literatura que plantea Borges es una literatura que me obliga, en el buen sentido, a indagar, a conocer, pero sobre todo me obliga a conocerme a mí mismo, porque hay muchos pasajes, no solamente en la narrativa, en el ensayo y en la poesía de Borges. Hablar de un poema como El Sur, ¿no?, después que da una descripción del patio, del aljibe, y terminar con eso, ¿no? ¿Acaso eso sea el poema? Esa sencillez que tiene que ver con la complejidad, muy pocos poetas lo pueden lograr, porque a veces lo ampuloso de los versos o del vocabulario que se utiliza no nos mueve tanto emocionalmente como esa imagen del poema El Sur de Borges, por ejemplo.
Esto es todo, amigos, espero que les haya interesado, que les haya gustado, que haya aportado. Realmente para mí fue un honor, un placer estar junto a estos 4 docentes por el nivel de la disertación, ya lo he dicho, y sobre todo por algo que no es habitual, porque se acotaron muy bien al tiempo estipulado, no es fácil hablar, le pedí que hablaran unos 12 minutos, entre 12 y 15, y bueno, y la verdad que estuvieron muy ajustados los tiempos y con mucha profundidad las exposiciones, así que va mi saludo, igual que mi agradecimiento a la Dirección de Cultura de Salto, y nada, se terminó la semana con la Máquina de Pensar. El lunes continuamos a partir de las 19 horas aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien. Desde ahora, Rosario Castillo hace Castillo de Mujeres por Radio Uruguay. Es el único tema en el que soy radical e intolerante, en el que no escucho razones. Las mujeres de mi generación son las mejores. Y punto.